Gracia y paz, querida familia. Qué alegría saludarlos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Bienvenidos al comentario día por día de la lección número 7, titulada El problema del mal. Como es un mensaje que viene de parte del cielo, necesitamos pedir la bendición del Señor, pedir su dirección y su humildad para poder estudiarla con concentración, con comprensión y con la bendición de poder poner en práctica el mensaje. Vamos a orar para comenzar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, a tu nombre damos alabanza, gloria por los siglos de los siglos. Gracias por este mensaje que nos envías, que llega a nuestra vida en el momento preciso. Gracias porque nos consuelas, nos fortaleces y nos muestras que eres el autor del bien y que al final no prevalecerá el mal, sino tu santidad y tu plan. Prepáranos para entender el mensaje y para ponerlo en práctica. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Apocalipsis 21:4. El texto de Apocalipsis 21:4 se enmarca en la visión apocalíptica que Juan recibió acerca del fin de los tiempos, en la que se revela la nueva Jerusalén, la morada eterna de Dios con su pueblo. Este capítulo describe el plan final de Dios para restaurar todas las cosas, eliminando el dolor, el sufrimiento y la muerte, consecuencias inevitables del pecado en la creación caída. La visión hace un contraste profundo con el estado actual del mundo, plagado de mal, injusticia y desesperanza, ofreciendo una esperanza futura en la plenitud del reinado de Dios. En otras palabras, el texto clave nos dice que cuando reinan los hombres y se olvidan de Dios, también reina la muerte, el llanto, el clamor y el dolor. Pero cuando reina Dios y los hombres están centrados en Cristo, ya no puede reinar la muerte, ya no puede reinar el clamor, el llanto o el dolor, porque las primeras cosas, las cosas de los hombres, las cosas del pecado, ya pasaron. Reina Cristo. Alabado sea el Señor. La palabra griega que se usa para traducir al español enjugará denota la acción de secar o de quitar de forma completa, simbolizando la remoción definitiva del dolor. La expresión todas las cosas en griego implica una eliminación total y abarcante, sin dejar rastro del sufrimiento humano. La estructura del verso subraya una transformación radical. El fin de la muerte, del llanto, del clamor y del dolor. La frase, las primeras cosas han pasado, en griego señala que la era de la caída y la era del pecado terminó para siempre, abriendo paso a una existencia renovada, en la que la creación se regocija en la presencia del Dios inmutable. Teológicamente, este pasaje remarca la perfecta bondad y la perfecta soberanía de Dios, que no solo es capaz de ordenar y sostener el universo, sino que también tiene un plan de redención tan completo que erradica totalmente el mal y sus consecuencias. La promesa de Apocalipsis 21:4 se fundamenta en la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Romanos 5:8-9, Primera de Corintios 15, 54 al 57, mostrando que la justicia divina se manifestará en la restauración total de su creación. La eliminación del dolor y del llanto es un reflejo del carácter de Dios que no cambia, quien es luz y quien es verdad, Primera de Juan 1:5, y cuya gracia redentora ha vencido la oscuridad del pecado. Además, este verso nos recuerda que el mal, aunque real y presente, no es el final de la historia, ya que la soberanía de Dios triunfa sobre cualquier poder corruptor.
Al comprender esta gran verdad, ¿qué debemos hacer? Para nosotros, este mensaje ofrece una esperanza que transforma. Número 1. Debemos confiar en la redención presente y futura. En medio de la adversidad y del sufrimiento, podemos anclar nuestra fe en la promesa de un futuro sin dolor. Esta esperanza nos invita a perseverar, sabiendo que la restauración final está garantizada por la gracia de Cristo. Número 2. Vivir con perspectiva eterna. Cuando enfrentamos el mal y el sufrimiento, podemos recordar que estos son temporales y que Dios tiene un plan perfecto para un mundo renovado en el que todos estamos invitados, y si aceptamos a Cristo por su garantía, por su obra, estaremos con Él por la eternidad. Número 3. Mostrar compasión. La esperanza de un futuro sin lágrimas nos motiva a ser instrumentos de consuelo, llevando el amor de Dios a quienes sufren, reflejando en nuestras acciones la promesa de la nueva creación. Número 4. Oración constante. Confiar en la visión de Dios nos impulsa a orar con fervor, buscando su guía y su fortalecimiento, y a vivir en comunión con el Señor, como se nos exhorta en 1 de Tesalonicenses 5, 16 al 18. El mensaje de Apocalipsis 21:4 es profundamente consolador. Dios enjugará cada lágrima y pondrá fin a toda forma de dolor. Esta promesa nos ofrece una esperanza radical en medio de un mundo marcado por la injusticia y el sufrimiento. Aunque ahora vivimos en un tiempo en el que el mal persiste, debemos recordar que no es el final, sino una fase transitoria en el plan eterno de Dios. La victoria de Cristo sobre la muerte nos asegura que la justicia y la paz prevalecerán. Que esta verdad nos inspire a vivir con gratitud y a ser portadores de la esperanza divina, trabajando por un mundo en el que el amor y la redención reflejen la gloria de nuestro Dios misericordioso y justo. Comentario de la lección para el día domingo. ¿Hasta cuándo, Señor? La pregunta resuena en toda la Escritura y refleja el clamor de los justos en medio del sufrimiento. Desde el justo Job hasta Jeremías, desde los Salmos hasta Malaquías, desde Mateo hasta Apocalipsis, la Biblia da voz a la angustia humana cuando parece que el mal prevalece y Dios aparentemente guarda silencio. En Job 30:26, el patriarca lamenta que a pesar de esperar el bien, solo recibe aflicción. Jeremías 12:1 cuestiona la aparente prosperidad de los impíos, y en Malaquías 2:17 el pueblo se queja diciendo que Dios no hace justicia. El Salmo 10:1 expresa el sentimiento de abandono cuando el salmista clama: ¿por qué estás lejos, oh Señor? ¿Te escondes en el tiempo de la tribulación? Estos pasajes reflejan el problema del mal desde la perspectiva humana. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? ¿Por qué parece estar ausente en tiempo de crisis? Estas preguntas no solo son filosóficas, son existenciales, pues afectan nuestra confianza en Dios, nuestra fe a veces. No siempre. Hay personas que en medio de la dificultad, del sufrimiento, del dolor, se hacen más fuertes en su fe, pero esa no es la experiencia de la mayoría de nosotros. El sufrimiento y la injusticia tienden a afectar nuestra fe. El Señor lo sabe y lo comprende. No nos condena, pero nos invita a mirar a Jesús y a permanecer fieles, porque al final Él ha vencido al mundo, aunque en el mundo tengamos aflicción. El clamor ¿hasta cuándo? Aparece repetidamente en la Biblia. Este clamor en la Biblia es una súplica de urgencia y desesperación.
Este lamento no es un rechazo de la fe, sino una expresión de confianza en que Dios finalmente va a responder. Jesús mismo expresó este clamor en la cruz cuando citó el Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. En arameo, Elí, Elí, lama sabactani, revela una profunda angustia, pero también fe en la justicia final de Dios. Aunque Jesús sintió el abandono, el salmo que citó termina con una proclamación de victoria y de confianza en la fidelidad divina. El problema del mal no se resuelve con respuestas simplistas. La Biblia nos muestra que Dios no ignora el sufrimiento humano. Participa con nosotros en él, porque Dios es un Dios empático, no es un Dios indiferente, y el que ama siempre siente dolor cuando alguien de sus amados está sufriendo. Él mismo experimentó sufrimiento y dolor en la persona de Cristo. En la cruz, Jesús llevó sobre sí el peso del pecado y del mal nuestro, asegurando la derrota definitiva de Satanás y del sufrimiento. Leer Colosenses 2:15. El silencio de Dios no significa ausencia. En Habacuc 2:3, Dios asegura, aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá. La justicia divina es segura, aunque en nuestra limitada perspectiva parezca demorada. ¿Qué debemos hacer? Número 1. Aceptar que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. La Biblia nunca promete ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de los problemas. Juan 16:33. Número 2. Clamar a Dios con confianza. Como los salmistas podemos expresar nuestras dudas y angustias, sabiendo que Dios nos escucha y nos responde. Número 3. Recordar la esperanza de la resurrección. La victoria de Cristo garantiza que el mal no tendrá la última palabra. 1 Corintios 15, 55 al 57. Número 4. Servir a otros en su dolor. Aun cuando no entendemos el sufrimiento, podemos ser instrumentos del consuelo de Dios para quienes lo necesitan. Podemos ir 2 o 3 o más personas al hogar de nuestros hermanos que están pasando por una prueba difícil. Si alguien toca guitarra, puede llevar su guitarra o algún instrumento y cantar himnos de alabanza al Señor con esta familia. Luego abrir la Biblia, tener una reflexión y llevarlos a Cristo, mostrarles cuánto nos ha amado el Señor y las promesas que nos ha hecho. Y si podemos llevar una ayuda económica o material, llevémosla en el nombre de Jesús. El Señor nuestro Dios fue sostenido en la cruz por una esperanza cuyo cumplimiento no podía ver en ese momento. Cuando enfrentamos pruebas y el silencio de Dios parezca abrumador, recordemos que nuestra fe no depende de lo que sentimos ni de lo que vemos, sino de lo que Dios ha prometido. Aunque no siempre comprendamos sus caminos, podemos confiar en su amor y en su justicia. El clamor, ¿hasta cuándo, Señor?, será finalmente respondido cuando Cristo haga nuevas todas las cosas y seque toda lágrima de nuestros ojos. Apocalipsis 21:4. Comentario de la lección para el día lunes. Hay muchas cosas que no conocemos. El libro de Job se sitúa en un contexto de profundo sufrimiento y cuestionamiento humano frente al misterio del mal. Este patriarca, un hombre íntegro y temeroso de Dios, experimentó un sufrimiento, digámoslo así, devastador. Perdió a sus hijos, perdió su salud, perdió su prosperidad, por lo menos prosperidad material, y se encontró en medio de un dolor inexplicable. En Job 38, Dios responde a las preguntas de Job desde un torbellino, desafiándolo a reconocer su limitada comprensión de la creación
y los designios de Dios. Más adelante en Job capítulo 42:3, él se humilla y admite que había hablado sin tener conocimiento, reconociendo la grandeza y el misterio de Dios. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre el problema del mal y la incomprensión humana ante los caminos del Altísimo. En Job 38:1 al 12, Dios utiliza una serie de preguntas retóricas para ilustrar la inmensidad de su sabiduría y el limitado entendimiento humano. La expresión ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Utiliza el verbo hebreo que se refiere a establecer o fundar, resaltando la majestad de la creación y la soberanía divina. Dios, al cuestionar a Job, no busca refutar sus dudas, sino recordarle que hay realidades y misterios que exceden la comprensión humana. En Job 42:3, él responde: He aquí yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento tuyo que se te esconda. La frase revela una transformación en la perspectiva de Job. De la acusación y del dolor pasa a la humildad y al reconocimiento de la infinitud del conocimiento de nuestro Dios. Este reconocimiento es muy importante, pues muestra que la respuesta de Dios a la problemática del mal y del sufrimiento no se encuentra en explicaciones sencillas, simplistas, humanas, filosóficas, sino en la aceptación de la limitación humana y en la confianza en la bondad de la soberanía de Dios. Este pasaje nos enseña que el problema del mal es un misterio profundo que va más allá de nuestra capacidad humana de entendimiento. Dios, en su respuesta, no proporciona respuestas detalladas sobre el porqué del sufrimiento, sino que invita a reconocer que el orden de la creación y los caminos de Dios son insondables. Desde esta perspectiva y limitación humana, no podemos comprender los designios del Señor, pero sí podemos comprender cuán bueno ha sido Él con nosotros al crearnos, al sustentarnos y al redimirnos. La respuesta de Dios en Job es un llamado a la humildad y a confiar en la perfecta sabiduría de Dios, quien obra en el universo de manera justa y amorosa, incluso cuando nosotros no comprendemos sus métodos. La teología de Job, por tanto, remarca que la fe auténtica se fundamenta en la confianza en Dios y no en la comprensión total de sus misterios. Es decir, confiamos en que Él es bueno, en que para siempre es su misericordia, pero aunque hay misterios en Él y misterios en las decisiones que toma, estos misterios no nos quitan la fe, no nos roban la paz, porque nuestra confianza y nuestra fe están ancladas en su carácter de amor, en su palabra y en sus promesas. ¿Qué debemos hacer? Número 1. Humildad ante el misterio. Al enfrentar el mal y el sufrimiento, debemos reconocer nuestras limitaciones y acercarnos a Dios con humildad, pidiendo sabiduría y fortaleza. Número 2. Confianza en la soberanía divina. Aunque no siempre entendemos las razones de las decisiones del Señor y de por qué permite el mal, podemos confiar en que Dios, que es fiel y justo, obra en favor de los que le aman. Hebreos 11:6. Número 3. Vida de adoración y dependencia. Reconocer que hay muchas cosas que no conocemos nos motiva a vivir en constante adoración, confiando en la bondad de Dios y dejando que su palabra guíe nuestra vida. Número 4. Testimonio de esperanza. Nuestra fe, basada en la confianza de un Dios soberano, puede ser un faro de esperanza para aquellos que sufren, recordándoles que aunque el mal parezca prevalecer, el fin de la historia será el triunfo del amor y de la justicia de Dios. El diálogo de Dios con Job nos confronta con la realidad de que el mal y el sufrimiento son misterios que escapan a nuestro entendimiento humano. Sin embargo, en esa misma incertidumbre,
encontramos un llamado a confiar plenamente en la soberana bondad de Dios. Aun cuando las respuestas no sean evidentes, el carácter inmutable de nuestro Señor nos asegura que sus caminos son perfectos y que sus caminos son de amor. Como Job, debemos aprender a vivir en la tensión entre la incertidumbre y la esperanza, abrazando la fe que se basa en la confianza en un Dios que todo lo sabe y que obra con justicia y amor. Esta actitud no solo nos fortalece en nuestras pruebas, sino que también nos permite ser testigos de la esperanza que trasciende cualquier comprensión humana, proclamando que, aunque hay muchas cosas que no conocemos, en Dios encontramos la seguridad de un futuro glorioso y redentor. Aleluya. Amén. Comentario de la lección del día martes. En Isaías 55, 8 al 9, el profeta nos presenta la soberanía de Dios al afirmar: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Este pasaje se inscribe en el contexto del llamado al arrepentimiento y la invitación a recibir la abundante gracia de Dios, contrastando la limitada perspectiva humana con la infinita sabiduría divina. Por otro lado, el Salmo 73 refleja el clamor del salmista ante la aparente prosperidad de los malvados. Es un tema recurrente en la literatura sapiencial y profética que cuestiona la justicia en medio del mal. Juntos, estos textos confrontan al creyente con la realidad del misterio divino y la incapacidad humana para comprender completamente los caminos de Dios, especialmente en relación con el problema del mal. El salmista y muchos otros profetas bíblicos creían que la prosperidad debía ser propia de los justos, pero veían que en el mundo real los que más prosperaban materialmente, por lo menos, eran los malos, eran los perversos. Les iba bien y prosperaban. Y por eso alzaban su voz de protesta contra el Señor y decían: Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué los malos prosperan, les va bien, y a los buenos les va mal? Los justos son perseguidos e incluso a algunos se les quita la vida. ¿Por qué mueren los justos y viven largamente los impíos? El Señor entonces les respondía: ustedes confían en mí, mis caminos no son los caminos de ustedes, mi economía no es la economía de ustedes. Todo tendrá su respuesta en su momento. Mientras tanto, ustedes síganme, sean fieles, confíen en mí. Cuando Cristo estuvo en la tierra, nadie pudo decir de él que era el rico entre los ricos. Vivió como pobre, vivió entre los pobres, sufrió más que cualquier ser humano, fue tratado injustamente más que cualquiera de nosotros. Con esto el Señor mostró y enseñó que los justos tienen un destino en este mundo al revés. No serán aplaudidos, no serán amados, serán perseguidos, serán incomprendidos, serán maltratados, pero vencerán como Cristo venció. Isaías 55, 8 al 9 utiliza un término hebreo que se refiere a los pensamientos de Dios, contrastándolos con los limitados pensamientos humanos. La comparación enfatizada por la metáfora de los cielos y de la tierra remarca la inmensidad de la sabiduría de Dios, comparada con la pequeña sabiduría humana. El texto no niega la existencia del mal, sino que sugiere que el mal y el sufrimiento tienen un lugar en el plan divino que trasciende nuestro entendimiento. No podemos comprender por qué un Dios tan bueno permite cosas tan malas, pero sí podemos comprender que Él nos ama y que Él mismo ha sufrido con nosotros. Y ha sufrido más, porque el padre que ama, la madre que ama, cuando ve a un hijo sufrir, sufre más que el hijo que está sufriendo. El Salmo 73, por su parte, emplea un tono lamentoso para describir la prosperidad de los impíos, usando expresiones como me acerqué a los malos y me enojé con ellos. Sin embargo, al entrar en el santuario,
El salmista experimenta un cambio de perspectiva. Salmo 73, 17 al 20. La revelación del carácter de Dios que se manifiesta en la justicia perfecta y en el juicio que se efectuará en su tiempo, le permite ver que la aparente prosperidad de los malvados es efímera. La idea del teísmo escéptico nos invita a reconocer que aunque Dios actúa de maneras que parecen incomprensibles, Él tiene buenas razones para hacerlo. Dios no cambia ni actúa de manera arbitraria. Sus caminos están fundamentados en su carácter inmutable de amor, justicia y sabiduría. Hebreos 13:8. La perspectiva de Isaías nos recuerda que nuestras limitaciones humanas nos impiden comprender el plan divino y que por tanto debemos confiar en que Dios, en su soberanía, ordena todas las cosas de tal manera que finalmente surge un bien mayor, aun cuando el mal prevalezca de manera temporal. El Salmo 73 refuerza esta idea al mostrar cómo el acceso al santuario, la presencia de Dios, revela la verdadera naturaleza del mal y la justicia divina. En la doctrina adventista del santuario se enseña que Dios juzgará el mal de manera perfecta y que a través de Jesucristo la justicia y la gracia se unifican para redimir al mundo y castigar a los perversos. Hebreos 9, 11 al 14, Apocalipsis 15, 3 al 4. 4 aplicaciones para nosotros en este mundo. Número 1. Confianza en la soberanía de Dios. Aunque enfrentemos situaciones en las que el mal parezca prosperar, debemos confiar en que los pensamientos y caminos de Dios son superiores a los nuestros y que de todo esto saldrá algo maravilloso. Número 2. Humildad ante el misterio. Reconocer nuestra limitación intelectual y espiritual nos invita a vivir en dependencia de Dios, dejando el juicio en sus manos. Romanos 11:33. Número 3. Vivir en obediencia y fe. La revelación del carácter de Dios en el santuario nos invita a perseguir la santidad y la justicia, sabiendo que Él recompensará la fidelidad y la obediencia. Miqueas 6:8. Número 4. Testimonio de esperanza. Al compartir nuestras experiencias de fe, podemos consolar a otros que se sienten desconcertados por el mal, mostrándoles que, aunque no entendamos todo, podemos confiar en la justicia final de nuestro Dios. El desafío del mal y la incertidumbre sobre los caminos de nuestro Dios han estado presentes a lo largo de la historia humana. Isaías 55, 8 al 9 y Salmos 73 nos recuerdan que lo que parece inexplicable desde nuestra limitada perspectiva, en la realidad divina tiene un propósito mayor. Adoptar la postura del teísmo escéptico implica reconocer que, aunque no podemos entender ni sabemos todas las razones de Dios, podemos confiar en que sus pensamientos y sus caminos son perfectos y están diseñados para restaurar y redimir. Esta perspectiva nos alienta a vivir con humildad, a buscar a Dios en oración y a abrazar la esperanza de que en su tiempo toda injusticia será corregida. Que nuestra fe se fortalezca al saber que, aunque el mal parezca prevalecer temporalmente, Dios está obrando en las sombras para traer un final glorioso en el que su justicia y su amor triunfarán para siempre. Los ateos escépticos no creen en Dios. Nosotros, los teístas escépticos, no creemos en los argumentos ateos y no creemos en las mentiras del diablo. Creemos en la palabra del Señor. Comentario de la lección del día miércoles: la defensa del libre albedrío. En Génesis 2, 16 al 17, Dios instruye a Adán respecto al fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta orden no se da de manera arbitraria, sino en el contexto de la creación perfecta, donde Dios otorga a los seres humanos la capacidad de elegir libremente. La prohibición de comer de ese árbol simboliza
el ejercicio del libre albedrío. La humanidad es llamada a obedecer la voluntad divina y al mismo tiempo se le concede libertad de decidir no obedecer la voluntad divina. Esta libertad es esencial para la relación auténtica con Dios, pues sin ella el amor, la fe y la obediencia carecerían de sentido. Sin embargo, la consecuencia de esta libertad mal utilizada se manifiesta en la caída, donde Adán y Eva, seducidos por el engaño del enemigo, desobedecen y traen el pecado y el mal al mundo. El mandato de Génesis 2, 16 al 17, utiliza el imperativo, no comerás de él. Este imperativo implica obedecer al mandato del Creador y subraya la responsabilidad moral inherente al libre albedrío, ya que implica una elección deliberada entre el bien y el mal. El término hebreo para conocer en este contexto va más allá del simple conocimiento intelectual, implicando una relación íntima y personal con Dios. Así, la instrucción de no comer del árbol representa el llamado a vivir en comunión y obediencia a Dios, confiando en su buena voluntad. En otras palabras, Dios les está diciendo: yo los he creado, no coman de este árbol, porque si lo comen van a morir. Y les está diciendo: ustedes pueden comerlo, si lo quieren hacer, pero si lo hacen estarán desobedeciéndome. Y con ello mostrarán que no me aman, y por ello vendrá el mal a sus vidas. El libre albedrío expresado en esta orden es muy importante para la experiencia humana. Sin la posibilidad de elegir, no habría autenticidad en la relación con el Creador, no habría relación. Sin embargo, la libertad también acarrea riesgos, pues al ejercerla en contra de la voluntad de Dios, se introduce el mal y se introduce el sufrimiento en la creación. Teológicamente, la defensa del libre albedrío explica que Dios nos creó con la capacidad de amar y de obedecer voluntariamente. El libre albedrío es el medio a través del cual el amor genuino se manifiesta. El amor impuesto sin elección carecería de verdadera esencia. La presencia del mal en el mundo no es atribuible a la naturaleza de Dios, sino a la mal utilización de la libertad concedida a la humanidad. Como escribió C.S. Lewis, el libre albedrío es lo que permite que el amor y la bondad tengan un valor incalculable, ya que surgen de una elección humana voluntaria. Este principio se extiende a la experiencia cristiana, donde a pesar de los riesgos de caer en el pecado, la libertad de elegir a Dios permite que la salvación y la redención sean un regalo genuino, no una obligación impuesta. ¿Qué debemos hacer al comprender estas verdades? Número 1, valorar la libertad. Comprender que Dios nos ha dotado del libre albedrío nos invita a valorar y ejercer esta libertad con amor y con responsabilidad. Número 2, elección consciente. Cada día se nos llama a tomar decisiones que reflejen nuestro compromiso con la voluntad divina. Esto implica elegir amar y obedecer a Dios en medio de un mundo que a menudo nos insta a lo contrario. Número 3, reconocer la redención. La caída y sus consecuencias nos recuerdan que, aunque hemos fallado, Dios nos ofrece la oportunidad de arrepentirnos y reconciliarnos a través de Jesucristo. Número 4, testimonio auténtico. Al vivir de manera coherente con el llamado de Dios, somos testigos de la belleza de la libertad y del amor verdadero, inspirando a otros a buscar a Dios de manera voluntaria. El libre albedrío, pues, es un don precioso que nos distingue como seres creados a imagen de Dios. Aunque el mal surgió de su abuso, la posibilidad de elegir a Dios es lo que hace que nuestro amor y obediencia sean verdaderos. La caída nos muestra los peligros de la desobediencia, pero también la magnitud de la gracia ofrecida a través de Cristo. En última instancia,
Al reconocer que la libertad nos permite amar auténticamente, aprendemos a abrazar la responsabilidad de nuestras decisiones. Esto nos lleva a confiar en la provisión y guía del Espíritu Santo, quien nos capacita para vivir en obediencia y para ser luz en un mundo lleno de sombras. Que esta reflexión nos impulse a valorar la libertad, a elegir siempre el camino del bien y a testificar del amor incondicional de nuestro Dios. Comentario de la lección para el día jueves: ¿amor y maldad? El problema del mal ha sido una preocupación constante en la experiencia humana y se refleja a lo largo de toda la Biblia. En el Nuevo Testamento, Romanos 8:18 nos recuerda que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que Dios promete en la redención final, mientras que Apocalipsis 21:3-4 ofrece una visión gloriosa del futuro en la que Dios enjugará todas las lágrimas y eliminará el mal, el llanto y el dolor. Estos pasajes se presentan en contextos que alientan a los creyentes a mantener la esperanza, aún en medio del sufrimiento y la presencia del mal en el mundo. La problemática del mal se aborda desde la perspectiva del libre albedrío otorgado por Dios, que hace posible el amor genuino, aunque también conlleva la posibilidad de la maldad. Romanos 8:18 utiliza un término griego refiriéndose a los sufrimientos o aflicciones y contrasta este sufrimiento con la gloria venidera, la cual se manifestará en los creyentes. Esta distinción enfatiza la temporalidad del mal en comparación con la eternidad de la redención prometida. En Apocalipsis 21:3-4, la palabra griega que se utiliza significa enjugar o limpiar. Ilustra la acción de Dios de eliminar el dolor y la tristeza. La visión del tabernáculo de Dios que habita con los hombres refleja la consumada comunión entre Dios y su pueblo, donde la presencia divina disipa la oscuridad del mal. Mi hermano, mi hermana, tú que estás sufriendo una enfermedad incurable o que estás pasando por el dolor de haber perdido un ser querido, recuerda que esto es temporal, que esto es pasajero y que Dios eliminará todo dolor, toda lágrima, todo clamor, todo sufrimiento. Y entonces, en esa gloria venidera, podremos gozar con el Señor eternamente. Esto no es un cuento de hadas, no son promesas vacías, es palabra de Dios y la palabra de Dios se cumple y permanece para siempre. Ambos pasajes usan un lenguaje que subraya que aunque actualmente vivimos en un mundo afectado por el pecado, Dios tiene un plan eterno y perfecto que restaurará toda la creación, haciendo desaparecer la influencia del mal. Teológicamente, estos pasajes abordan el dilema del mal desde la perspectiva del libre albedrío. Dios concedió a la humanidad la libertad de elegir, y en ese don reside tanto la posibilidad del amor genuino como la posibilidad del mal. El mal, obviamente, temporal. La existencia del mal es en gran medida consecuencia del mal uso del libre albedrío. Sin embargo, la promesa de Romanos 8:18 y Apocalipsis 21:3-4 nos asegura que Dios, en su infinita sabiduría y amor, tiene el control final. La redención y la restauración son posibles gracias a la obra de Cristo, quien a través de su sacrificio venció el mal y nos abrió el camino hacia la vida eterna. La humildad del cristiano reconoce la limitación de nuestro entendimiento en cuanto a comprender los designios de Dios. Nos invita a confiar en la soberanía de nuestro Señor, aun cuando no comprendamos completamente sus métodos. La esperanza en la gloria venidera es la respuesta divina a la existencia del mal. Nuestro Señor Jesucristo, por el gozo puesto delante de Él, por el gozo que contempló por fe de lo que pasaría después de la cruz, sufrió esa cruz y menospreció el oprobio. Es decir,
Él contempló por la fe los resultados de su gran sacrificio y se dio cuenta que esos resultados eran mayores que el dolor que le tocaría enfrentar. Lo mismo debemos hacer nosotros. Confiemos en la esperanza eterna. Aun cuando enfrentemos el sufrimiento y la injusticia, recordemos que nuestras aflicciones son temporales, en comparación con la gloria eterna prometida por Dios. Vivamos en libertad responsable. El libre albedrío que Dios nos ha otorgado nos llama a elegir el bien, a amar y actuar en justicia, sabiendo que cada elección refleja nuestra relación con Dios. Tengamos un testimonio de fe y de resiliencia. Al compartir nuestras luchas y victorias, podemos ser instrumentos de consuelo para quienes se sienten abrumados por el mal. La oración nos conecta con el plan redentor de Dios, permitiéndonos encontrar consuelo y fortaleza para enfrentar las incertidumbres de este mundo. El mal, aunque está presente en nuestra temporalidad, no es el final de la historia, no es lo definitivo. Los versículos de Romanos 8:18 y Apocalipsis 21:3 al 4 nos aseguran que la obra de Dios en la redención es suprema y es eterna. Comprender que el libre albedrío nos permite tanto amar como pecar nos llama a elegir conscientemente el camino de la virtud y de la fe, no el camino del pecado. En este contexto, la confianza en la promesa de un futuro sin dolor y sin mal nos anima a vivir con esperanza. Que nuestro testimonio refleje la luz de Cristo y que al enfrentar la oscuridad del mal, recordemos siempre que Dios tiene un plan perfecto que va a culminar en la restauración completa de su creación. Nuestra fe, fortalecida por la esperanza de esa gloria futura, nos impulsa a vivir de manera justa y amorosa, sabiendo que cada aflicción presente será superada por la manifestación eterna del amor de Dios. Comentario de la lección para el día viernes, para estudiar y meditar la teodicea y nuestras dudas. El concepto de teodicea se desarrolla a lo largo de la Escritura y se refiere a la vindicación de Dios en medio del mal y del sufrimiento. Isaías 55:8 al 9 declara que los pensamientos y caminos del Señor superan ampliamente los nuestros, estableciendo la base de la confianza en su soberanía incluso cuando enfrentamos el mal. Job, en su clamor, expresa su desconcierto ante el sufrimiento inmerecido y al final del libro de Job, en Job 42:3, él admite humildemente que había hablado sin comprender la magnitud de los designios divinos. Este contexto, junto con la enseñanza de la hermana Elena de White, en Patriarcas y Profetas, página 20 a la 21, nos invita a reconocer que, a pesar de la existencia del mal, Dios es finalmente vindicado en el gran conflicto y nuestras dudas, aunque naturales, deben ser sometidas a la confianza en su sabiduría infinita. Isaías 55:8 al 9 nos recuerda que no podemos comprender con nuestra limitada mentalidad y nuestro limitado intelecto la voluntad de Dios en todo su contexto y en todas sus implicaciones. La comparación de los cielos con la tierra ilustra la vastedad del conocimiento de Dios en contraste con nuestra limitación. Por otro lado, Job 42:3 contiene la confesión de Job cuando él dice: «He aquí yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se te esconda». La palabra hebrea para conocer implica no solo una comprensión intelectual, sino una relación íntima con Dios, lo cual es la clave para enfrentar el mal sin perder la fe. Dios quiere tener esa clase de comunión con nosotros, comunión íntima, transmitirnos su sabiduría, comunicarnos su inteligencia, su humildad, su gracia. Y esto es la clave para enfrentar toda clase de mal en este mundo sin perder la fe. El testimonio de la hermana Elena de White añade que, a pesar de que Satanás fue arrojado del cielo, la sabiduría infinita de Dios
no lo aniquiló inmediatamente, ya que permitir su existencia sirve para evidenciar el poder redentor y la justicia divina. Este fenómeno revela que el libre albedrío, aunque permita la manifestación del mal, es esencial para que el amor y la gracia genuinos sean posibles. Teológicamente, estos textos nos enseñan que el mal existe como resultado del libre albedrío humano y de la rebelión contra la voluntad de Dios, pero esto no disminuye la soberanía del Señor. Dios, cuya naturaleza es inmutable y cuya justicia es perfecta, permite el mal de manera temporal para que, en el final, su amor y justicia prevalezcan y la humanidad sea bendecida. La Teodicea, entendida como la defensa de la bondad de Dios a pesar del mal, no niega el dolor y la injusticia, sino que subraya la esperanza de que el fin del conflicto revelará la gloria de Dios y la redención de su creación. La confesión de Job nos recuerda que no podemos comprender completamente los caminos de Dios, pero esa misma limitación nos invita a una confianza humilde en el plan redentor del Señor. De manera que no se trata de comprender, no se trata de respuestas filosóficas, teóricas, humanas, se trata de confiar, de tener fe y de esperar pacientemente en aquel Dios que nos ha demostrado cuánto nos ama. Por eso debemos confiar en la soberanía divina. Aunque el mal parezca dominar en el presente, Romanos 8:18 nos recuerda que nuestras aflicciones no se comparan con la gloria futura. Por eso debemos también aceptar la incertidumbre. Al igual que Job, debemos reconocer nuestras limitaciones y aprender a confiar en Dios aun cuando no entendamos todo. Debemos vivir en humildad, reconocer que no hay pensamiento del Señor o nuestro que se le esconda a Él. Él lo sondea todo, Él lo conoce todo. Job 42:3, y nos llama a cultivar una relación íntima con Dios basada en la fe y en la obediencia. Promovamos la esperanza, compartamos testimonios acerca de cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Y esto reforzará la creencia de que, aunque ahora muchas preguntas quedan sin respuesta, el fin del gran conflicto mostrará la completa vindicación de Dios. El misterio del mal y el sufrimiento ha sido motivo de profunda inquietud a lo largo de la historia humana. Isaías y Job nos enseñan que, aunque nuestras mentes sean limitadas y nuestras preguntas muchas veces quedan sin respuesta, podemos confiar en que Dios, en su infinita sabiduría, tiene un plan perfecto. La Teodicea no justifica el mal, sino que reivindica la soberanía y la justicia de Dios, mostrando que su amor y su gracia son la base de toda esperanza. Al enfrentar momentos de dolor o incertidumbre, recordemos que nuestra fe se basa en la relación íntima con el Dios que conoce todos los pensamientos y caminos. La confianza en su plan nos libera de la necesidad de entender cada detalle y nos invita a descansar en la esperanza de la redención final. Así, nuestra respuesta al mal no debe ser el desaliento, sino la reafirmación de que en el final el amor de Dios triunfará y cada lágrima será enjugada por su misericordia. Aleluya. Amén. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, gracias porque eres nuestro Dios. Gracias, Señor, porque nos abrazas con tu abrazo misericordioso y nos dices, no temas porque yo estoy contigo. En este momento, después de esta lección, rendimos delante de ti nuestras preguntas, aquellas que se habían clavado en nuestro corazón como un puñal y que nos hacían sufrir porque no entendíamos las respuestas. Las rendimos humildemente a tus pies porque tú sabes lo que es mejor y has decidido no explicarnos ahora porque sabes que no lo podríamos comprender plenamente. Por lo pronto queremos disfrutar, valorar y amar tu presencia en nuestra vida. Aprovechar
la revelación que está clara en tu palabra, esa revelación sencilla que habla de la salvación, que habla de nuestro comportamiento contigo y con nuestro prójimo, amarte a ti y amar a nuestro prójimo, cosa que entendemos que sin Cristo no podemos hacer, y por eso queremos pedirte que nos ayudes a estar en Cristo, a permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros. Siempre, Señor, por tu gracia, ponemos las peticiones de nuestros hermanos y nuestras hermanas en tus manos. Cada petición tú la conoces, cada nombre, cada apellido, cada necesidad, y estás respondiendo de acuerdo a tu abundancia, de acuerdo a tu gran misericordia. Por eso estoy seguro que mis hermanos y mis hermanas están siendo consolados, están recibiendo su trabajo, su salud, la restauración de sus hogares, la paz que tanto necesitan en sus vidas. Gracias, oh Padre, por amarnos tanto, y gracias porque siempre nos oyes y nos respondes. Hacemos esta oración no basados en nuestros méritos, sino en la gracia de Cristo, en los méritos de Cristo, en su nombre. Amén. Querida familia, muchas gracias a todos los que se quedan hasta el final de estos mensajes. Gracias por dejarnos sus comentarios. Gracias por compartirnos sus peticiones. Compartan este mensaje con otras personas también. Suscríbanse al canal y denle un fuerte me gusta a este video, y de esta manera nos ayudan a llegar a más personas. Un abrazo. Recuerden que ustedes son muy amadas y muy amados por el Señor, y decimos con toda fe: Maranata, Cristo viene pronto. Amén.